¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos Buenos días, días. Lice. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo escucharles, saber que se encuentran muy bien. ¿Cómo pasaron el feriado? Trabajando. Trabajando, así nos toca a veces, ¿no? Así nos toca a veces, ¿no? Pero en fin, lo importante es tener tiempo en familia y pues compartirlo de la mejor manera, ¿no? Aunque sea a veces nos toca hacerlo muy poquito tiempo, ¿no? Pero lo importante siempre es mantener eso y la salud y que Dios mediante siempre nos acompañe, ¿no? Muy bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, dentro de los temas que nosotros vamos a estudiar el día de hoy es acerca del Islam, ¿no? Acerca de la expansión directamente de esta religión y sobre todo del sitio, del lugar de en donde esta religión tomó fuerza y de los personajes que generalmente fueron necesarios para el crecimiento de la religión islámica, ¿no? Bien, antes de avanzar, por favor, no nos olvidemos de registrar la asistencia. Estamos cerca de 20 participantes y solamente 8 personas han registrado la asistencia, así que por favor no nos olvidemos, ¿sí? Muy bien. Si nosotros recordamos un poquito, los islámicos básicamente son una religión, ¿ya? Que generalmente compite, por decirlo así, en el tema religioso, con algunas religiones más extensas y las más antiguas en el mundo, ¿no? Hablando directamente de la religión, en este caso cristiana, hablamos un poquito de la religión judía, que son las tres grandes religiones del mundo, ¿no? Entonces, tanto el islamismo como el cristianismo, como el judaísmo, se consideran pues las tres grandes religiones monoteístas, es decir, que cada una de ellas, en este caso, establece directamente a un solo Dios y no, si recordamos un poquito en culturas anteriores, ellos realmente practicaban lo que son ritos, veneraciones a diferentes dioses, ¿no? Pero en fin, cuando nosotros hablamos del islamismo, hablamos una serie de comparaciones en el tema del cristianismo y del judaísmo, ¿no? Que al día de hoy son las tres grandes religiones que tienen mayor cantidad de feligreses, ¿no? Ahora, vamos a estudiar directamente el origen del Islam. La Arabia preislámica. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Yungan, por favor? Buenos días, Lice. Buenos días, por favor. Ya, listo, Lice. Dice la Arabia preislámica. La península de Arabia se halla situada en el sudoeste de Asia, junto al Golfo Pérsico y el Océano Índico, mientras que el Mar Rojo la separa de África. Comprende la Arabia Félix, montañosa y llena de verdor, y Yemen, y la Arabia de los desiertos, inmensa extensión de arena y rocas, sembrada de oasis de palmeras de dálites. A comienzos del siglo VII, Arabia estaba poblada por beduinos nómadas que conducían sus rebaños de cabras y sus caravanas de camellos, mientras los que habitaban en las ciudades se dedicaban fundamentalmente al comercio, exportando dátiles, perfumes y productos de lujo procedentes de la India y de Etiopía. Ya. ¿Dónde está? Nómadas, nómadas o sedentarios. Este pueblo estaba agrupado en tribus formadas por varios clanes que concluían alianzas entre sí para enfrentarse a las tribus enemigas. Existía una vieja oposición entre las tribus de, ¿qué dice? Yemeníes y árabes del sur, más ricas y cubiertas, ricas y abiertosa otras culturas, y los que dice, y las nizaríes, árabes del norte, apegados a sus enraizadas tradiciones ancestrales. Al margen de algunas tribus judías, dicen, ¿podría subirlo un poquito, por favor? Ya. Al margen de algunas tribus judías y ciertos núcleos cristianos que les habían, que dice, familiarizado con un Dios supremo, Alá, eran, que dice, politeístas que tenían a los dings, espíritus malignos, y veneraban a muchos ídolos,
entre los cuales destacaban la gran diosa Jabal, que dice Al-Lat, la diosa de la fecundación, Al-Usa, la muy poderosa, y Manat, la diosa del destino, la diosa del destino de los hombres. Dice, divinidades que atraían a numerosos peregrinos y que hacían del santuario de Kaaba en la ciudad de Meca, el principal centro de peregrinos de todos los pueblos beduinos de Arabia. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. 10. Si nosotros hablamos un poquito de la península arábiga, ¿no? Generalmente fue el sitio en donde generalmente se ubicó lo que es el desarrollo de esta gran religión, ¿no? Si recordamos un poquito acá, en el siglo VII generalmente podemos establecer de que existían lo que son los beduinos nómadas, es decir, pequeños grupos, pequeñas tribus que generalmente se asentaban dentro de estos territorios, ¿no? Que si bien es cierto, acá las personas que vivían mantenían lo que es una normativa religiosa politeísta, adoraban a diferentes dioses y las actividades más importantes que realizaban eran la agricultura, la ganadería, y también lo que es el comercio, ¿no? Si hablamos un poquito, generalmente ellos, al tener lo que es una religión politeísta, también establecían nombres para aquellos espíritus malignos, ¿no? Por ejemplo, el nombre de jinns o espíritus malignos, ¿no? Que obviamente lo hacía referencia directamente a los espíritus que generalmente afectaban a la población en general, ¿no? Por ejemplo, aquí también destacamos algunos de los dioses, Halat, diosa de la fecundidad, Utsa, la muy poderosa, Manat, diosa del destino de los hombres, y que generalmente ellos, obviamente, cumplían lo que son ritos ceremoniales, ¿no? Pero en fin, con el aparecimiento de Mahoma, obviamente, pues, la religión islámica generalmente avanzó, ¿no? Aquí podemos encontrar lo que es un gráfico, en este caso, del territorio de la península arábiga, y que obviamente lo tenemos de esta manera, ¿no? Sí, lo tenemos de esta manera. Justamente se encuentra en la partecita de acá. Sí, si bien es cierto, la península directamente estaba situada directamente por estos beduinos. Sin embargo, el trasladarlos directamente a una sola religión tuvo que pasar muchos años más, ¿no? Y sobre todo con el aparecimiento directamente de Mahoma, esto sirvió de base para que la religión islámica tuviera lo que es un gran repunte, ¿no? Ahora, la tierra de los encuentros. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Alicia Margot? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, buenos días. Buenos días, por favor. Tierra de los encuentros. Arabia era la tierra donde se entrecruzaban dos grandes imperios en decadencia del imperio bizantino, de la tradición pagana, greco-corrama, pero dominado por judíos y cristianos, el imperio persa de los que había sido capaz de derrotar a los bizantinos y recrear la gran civilización oriental. Al norte, reinos de los lajimies de Hira y los gazaníes de Siria, que habían entrado en contacto con la civilización bizantina. La zona costera estaba poblada por marineros que emigraban a la costa africana. Él dice en la parte de allá no le puedo ver porque no sé cómo mover donde que sale todos los participantes, por eso que esa parte no le leo bien porque la verdad no sé cómo hay que quitar ahí eso. Tal vez, por favor, me confirma ahí. Y él dice, espérenme un ratito. Ya, a ver, dice la costa africana. Al sur de la India. Al sur de la India y en su India, las ciudades más importantes eran la Meca y Yatrib. Posteriormente,
la llamada Medina. Ambas eran centros caravaneros y emporios mercantiles, ya que se encontraban en la ruta más importante que enlazaba el extremo oriente y Siria. Ya dicen, eso es todo. Muchísimas gracias, ¿no? La tierra de los encuentros. Si bien es cierto, aquí podemos destacar lo que es en la imagen algunos de los territorios que generalmente contaban con el crecimiento de estas grandes culturas, ¿no? Aquí podemos ver que en este mapa destacamos directamente, ¿no? Un poco del Imperio Bizantino, hablamos del Imperio Sasánida y sobre todo destacamos lo que son las pequeñas tribus de los beduinos, ¿no? Que generalmente se encontraban ubicadas justamente en la península arábiga, ¿no? Miren, entonces básicamente lo dice en la tierra de los encuentros. ¿Por qué? Porque aquí básicamente encontramos diferentes culturas, diferentes territorios y sobre todo directamente estas culturas mantenían sus propias actividades económicas, ¿no? Si bien es cierto, directamente los sitios más importantes que con el pasar del tiempo fueron estableciéndose para los musulmanes fue pues Meca, la Meca, ¿no? Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar que el Imperio Bizantino en su momento mantenía pues una religión absoluta dentro de su territorio. ¿Cuál era la religión más importante que estableció Justiniano I dentro del Imperio Bizantino? ¿Nos acordamos tal vez? El cristianismo. Excelente, muy bien, el cristianismo, ¿sí? Y para aquel entonces el cristianismo estaba pues crecido directamente en la mayoría de los territorios del continente europeo y sobre todo directamente ellos al darse cuenta que los musulmanes, por decirlo así, al no tener una religión bastante establecida, en su momento buscaron pues conquistar los territorios y establecer pues la religión del cristianismo, ¿no? Pero en fin, dentro de este lapso del tiempo, poco a poco fueron agrupándose los beduinos y obviamente estableciendo las religiones que generalmente lo hacían en fin de establecer lo que son rituales, lo que son ceremonias y obviamente en la construcción de los templos, ¿no? Pero todo eso cambió porque cada uno de ellos obviamente tenía sus propias religiones, sus propias costumbres y obviamente contaban con diferentes dioses. Y obviamente al aparecer el personaje que nosotros ya vamos a estudiar, generalmente con él todo cambió, todo se unificó y en su momento lograron directamente tener lo que es un crecimiento bastante fuerte conjuntamente con el cristianismo, ¿no? Ahora, el personaje del que nosotros vamos a hablar es de Mahoma. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Evelyn García? La vida Disculpe una en cosita. A ver, sí, dígame. Soy Eduardo Cuenca, licenciado. ¿Cómo está? Buenos ¿Cómo días. está? Disculpe, lo Buen que pasa día. es que, ver, ahorita ahorita en mi trabajo tengo una capacitación de mecánica básica. O sea, yo puedo quedarme solo como oyente, dicen, disculpe. Listo, muy bien. No se olviden, por favor, si estamos laborando, escribirme en el chat, por favor, para tomar en cuenta eso. Sí, muy bien. Y sí le escribí, licenciado, por favor. Ah, ya, listo. Muy bien. Entonces, por favor, estamos al pendiente. Muy bien. Muchas Por gracias, favor. disculpe. Sí, no se preocupe. Aquí estamos todos para ayudarnos, no se olvide. Muy bien. Ayúdeme, por favor, señorita Evelyn. Mahoma nació en la Meca, en aquellos tiempos una pequeña localidad rodeada de desiertos en la parte occidental de la península arábica, a los pocos kilómetros del Mar Rojo. Pertenecía al clan Hashim de la tribu de los Quraysh y su padre Ayán murió antes que naciera porque el huérfano fue escogido por su abuelo Ad al-Muttalib, jefe de los Hashmi. Los primeros años los pasó con su madre, Amina, una mujer de otro clan que siguió la costumbre y para salvaguardo de las regiones de verano de la Meca, lo mandó al desierto, donde lo crió una nodriza de Nudia. Estas nodrizas se acercaban a la Meca 2 veces al año, en primavera y otoño, al criar a los recién nacidos de familias ricas. Mahoma fue criado por Halima, esposa de un pastor saudita, que sintió pena al verlo tan desválido
El niño quedó huérfano de madre a los 6 años de edad. Pronto le faltó también al abuelo y recibió el Abu Talib, mercader y guardián de la Kaaba que disfrutaba rango sacerdotal. Mahoma tuvo a su primo Ali como compañero de sus juegos de infancia. Con su tío Mahoma llegó a adquirir gran experiencia en la conducción de caravanas por el desierto, pero la falta de recursos le impidió independizarse. A los 25 años se casó con Hadija, una viuda rica que antes de contraer matrimonio le puso a prueba enviándole con una de sus caravanas a Siria. Hadija tenía alrededor de 40 años y le dio 4 niños y 2 niñas. Los varones murieron de forma prematura. Algunos autores ven de este hecho la causa Mahoma, aquí. de 4 niños, simpatía de Mahoma a los niños que solían jugar. Gracias a este matrimonio pudo dedicarse a su oficio y hacer buenos negocios. Hadija, por parte, se distinguió también por ser una formidable compañera. Mientras vivió Hadija, Mahoma no tuvo a más mujeres como esposa. Más tarde contaría incluso con harén, aunque en estos casos se trató de matrimonios por razones políticas. De los 15 años que siguieron a esta unión no se sabe nada. Fue un periodo durante el cual fue conocido como un hombre recto y fiel, dedicado a sus negocios, pero incluido de los principales círculos comerciales. Excelente, muy bien, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Si nosotros hablamos directamente de la vida de Mahoma, ¿no? Generalmente él tuvo una vida bastante difícil, tuvo una vida bastante complicada. A los 6 años directamente quedó huérfano y obviamente esto precipitó, por decirlo así, lo que es vivir en una sociedad bastante fuerte, ¿no? Si nosotros recordamos, generalmente él tuvo que adaptarse a la situación de la sociedad. Él tuvo que de una u otra manera él tratar de sobresalir directamente por el apoyo, en este caso por los familiares, ¿no? Si hablamos un poquito, él directamente logró trabajar en el comercio, conoció diferentes lugares, pero el punto más fuerte dentro de su vida generalmente se dio cuando contrajo matrimonio, es decir, cuando él se casó. Y eventualmente eso permitió casarse, en este caso con una de las mujeres más ricas de aquel entonces, que era Hadilla. Generalmente le permitió conocer diferentes lugares, diferentes territorios y sobre todo diferentes religiones que se manifestaban en el mundo, ¿no? Si bien es cierto, eso permitió que el conocimiento en el caso de Mahoma pueda seguir creciendo, y sobre todo directamente al mantener una relación directa con Hadilla, el tener lo que son recursos, el tener lo que es el dinero necesario para obviamente instruirse, ¿no? Si recordamos un poquito acá, generalmente se menciona, según la tradición islámica, que Mahoma también tuvo un contacto directo con el arcángel Gabriel. Si recordamos un poquito, según la tradición cristiana, el arcángel Gabriel, ¿con quién tuvo un contacto según esa religión? El arcángel Gabriel, ¿con quién tuvo un contacto según la tradición cristiana? ¿Con quién será? Ya casi, pero no. Con María. ¿Sí? Si bien es cierto, aquí contamos con algunas características similares, ¿no? Por ejemplo, al tener un contacto con María, según la tradición cristiana, le ofrendó lo que es un mensaje, que de igual manera también se le hicieron directamente a Mahoma. A Mahoma, en el caso, se menciona que el arcángel Gabriel le dijo que obviamente él sería el mensajero de la religión, en este caso, impuesta por Alá. Si bien es cierto, recuerden que los islámicos establecieron el nombre de Alá, pues a su Dios. Si bien es cierto, aquí directamente podemos detallar un poco de las imágenes de cómo era representado directamente Mahoma.
Sí, aquí podemos ver la representación, una imagen, un hombre con una barba bastante extensa. Aquí podemos verificar, ¿no?, cómo Mahoma compartía sus enseñanzas y sobre todo los primeros feligreses, ¿no? Recordemos que cuando Mahoma, en este caso, tuvo ese contacto con el arcángel Gabriel, empezó directamente a diseminar esa información dentro de su territorio, hablando directamente de la Meca. Sin embargo, como ustedes saben, en esos territorios la religión, tenían una religión bastante pagana y obviamente pues ellos no querían aceptar en su momento la religión que Mahoma directamente les pretendía, ¿no? Tanto fue así que obviamente Mahoma tuvo que salir de la Meca a Medina y esa huida se le conoce como la Hijra de Mahoma, que fue un tiempo en donde él pudo, en este caso, meditar, establecer, y algunos islámicos inclusive dicen que fue el tiempo en donde pudo acercarse más a Dios, ¿no? Y obviamente eso facilitó, pues, en este caso, para convertir a la mayoría, en este caso, que estaban dentro de ese territorio, hablando de la Meca, en la nueva religión, en los nuevos feligreses de esta nueva religión, y que poco a poco fue absorbiendo, en este caso, mayores cantidades de adeptos, ¿no? Sin embargo, aquí podemos establecer de que Mahoma también tenía enemigos, y uno de esos enemigos se llamaba Omar. Era un jefe político, en este caso, de la Meca, y obviamente no veía con buenos ojos lo que es esta nueva religión impuesta por Mahoma. Sin embargo, a raíz de su muerte en el año 623, él directamente se volvió el fiel, por decir, el fiel seguidor, en este caso, de esta nueva religión, y conjuntamente con el suegro de Mahoma, Albur Bakr, que se le conoce, ellos lograron, pues, expandir lo que es la religión islámica, ¿no? Si bien es cierto, generalmente se menciona de que los islámicos dentro de sus preceptos mantienen de que Dios es Alá, obviamente, y representan a Mahoma como su mensajero o profeta de Dios. Sí, entonces no hay más Dios que Alá y que obviamente pues Mahoma es el único profeta, en este caso, de esta nueva religión, ¿no? Si recordamos un poquito, los islámicos consideran directamente a Jesús como un profeta más, ¿sí? Como un profeta más. Muy bien, ahora vamos a conocer un poquito las primeras revelaciones o las primeras formas de cómo Mahoma logró cambiar lo que es ese pensamiento politeísta en una religión monoteísta, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor en la lectura. El señor o la señorita Virginia Marcillo, por favor. Buenos días, Lice. Buenos días, por favor. Buenos días. Las revelaciones. Siendo Mahoma un hombre tranquilo y reflexivo, pasaba muchas de sus noches meditando en una cueva. Subía a la Hira, una cueva en la montaña Jabal, al sur situada en la región de Hejaz, a 3,2 kilómetros de la Meca, la actual Arabia Saudita. Allí recibió sus primeras revelaciones. La primera revelación de Mahoma la recibió la noche de Cara, de la mano del arcángel Gabriel, siendo el profeta un hombre de 40 años de edad y un mercader muy rico y respetado. Mahoma se llegó a sentir muy confundido e inquieto con estas revelaciones, dudando y teniendo por ellas totalmente perturbado por estas visiones que parecían tan reales. Pensó lo peor. Su primera esposa, Jadilla, animó a Mahoma a escuchar e interpretar las revelaciones del arcángel Gabriel, asegurándole que se trataba de algo real y muy bueno. El arcángel Gabriel le dedicó a Mahoma, que había sido elegido como el último de los profetas, del predicar, ¿qué más? ¿A dónde está? Predicar la palabra de Alá
Mahoma comprendió que él era el elegido de allá para revelar al mundo una nueva religión monoteísta. Mahoma describió la visita del arcángel Gabriel como un mandado para memorizar y recitar los versos de Ayán. ¿Dónde está? Ayán revelaba. Su esposa Ayán se convirtió en su primera discípula, adoptando es Alán. Así el profeta fue ganando popularidad y el Islam fue llenándose de adeptos. Mahoma recitaba las versículos del Corán ante sus compañeros. Estos los aprendían de memoria y luego los repetían incansablemente a sus seguidores. Así el Corán fue conocido inicialmente solo por transmisión oral. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien. Si recordamos un poquito, ¿no? Mahoma generalmente contaba con la edad de 40 años, obviamente, cuando empezó la peregrinación de esta nueva religión, ¿no? Hablamos del arcángel Gabriel, hablamos inclusive también del libro más representativo que tienen los islámicos, ¿no? Que viene a ser el Corán. Dentro de la Biblia, ¿cuál es el sitio o cuál es en la parte de la Biblia que nos habla directamente de Jesús? ¿Es en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, Liz. Pero, Sí, dígame. sí, pero bueno, ya lo que era el nacimiento de Jesús ya se viene hablando desde el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento. Excelente. Muy bien, señor Yungan. Muy bien. 10. Entonces, si bien es cierto, nosotros hablamos un poquito de Jesús dentro de la Biblia, ¿no? Ahora, lo que sucede en el Corán es que básicamente en sus inicios fue de transmisión oral. Es decir, Mahoma les compartía las enseñanzas directamente que él aprendía de su conexión, de la meditación de Dios, obviamente en el caso de los mensajes, del mensaje que enviaba Dios de Alá hacia él, y obviamente compartía pues a la población en general. Se menciona que el tiempo de la meditación, conocido como la Ejira, fue el sitio en donde él tuvo más acercamientos a Dios, y por ende cuando él regresó, empezó pues a compartir toda esa visión con todo el mundo, ¿no? Que si bien es cierto, el Corán al día de hoy, sí, el Corán al día de hoy sigue siendo el libro más importante de los islámicos. Si nosotros comparamos el Corán con la Biblia, la mayoría tienen bastantes características. Lo que sí cambia es que el enfoque de cada uno es muy diferente, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Ya? ¿Me ayuda, por favor, el señor Alex Valle, por favor? Buenos días, Liz. La Ejira. Con motivo de la peregrinación a la Kaaba del año 620, Mahoma entró en contacto con 6 ciudadanos de Medina que quedaron impresionados por su personalidad y pensaron que podría serles útil. Se dice que al año siguiente estos mismos peregrinos que representaban a la mayor parte de clanes de Medina prometieron a Mahoma aceptarle como profeta y obedecerle. Este acontecimiento fue bautizado con el nombre del primer juramento de Al-Aqaba. Mahoma envió por delante a uno de sus hombres para que predicara su doctrina y a la vez le informara de la situación política en aquella ciudad. La emigración ejira a Medina se efectuó por grupos escalonados para no llamar la atención. Los últimos en partir fueron Mahoma, su amigo Abu Bakr, su primo Ali y Ben Abi Talib y algunos de sus familiares. El calendario islámico cuenta con
con los años a partir del 16 de julio de 622, fecha de la Egira. En abril de 623, Mahoma consumió el matrimonio celebrando 2 años antes en la Meca, con la hija de Abu Bakr, Aisha, de 9 años de edad. Ese mismo año se iniciaron las correrías contra las caravanas mequíes. En el mundo árabe de aquel entonces era muy frecuente y estaba considerado así como un deporte y también como un medio de vida. Se trataba de un simple acto de pillaje en el que no había derramamiento de sangre, salvo en contadas ocasiones. Para evitar la violencia se solía pagar una indemnización. Sin embargo, en el 624 hubo ya un primer muerto en el bando mequí durante el mes sagrado de la peregrinación, cuando se observaba una rigurosa tregua. Excelente, muy bien. Si nosotros hablamos directamente de esto, de la Egira, acá directamente podemos destacar algunas de las imágenes en donde Mahoma obviamente tuvo que huir en su momento para escapar de las personas que obviamente mantenían otra religión y no veían pues con buenos ojos la religión que en este caso peregrinara directamente lo que era Mahoma, ¿no? Recordemos un poquito acá. Justamente al momento del escapar, de tener lo que es un encuentro más cercano a Dios, ¿ya? Generalmente se menciona que él tuvo lo que es la capacidad, por decirlo así, de interpretar todos los mandamientos, en este caso de Alá, y sobre todo directamente establecerlos en el Corán. Ahora, el otro sitio, ya que generalmente era importante a destacar, fue la Meca, que fue el lugar en donde básicamente se estableció el inicio de la normativa de esta nueva religión, ¿no? Si bien es cierto, generalmente la Kaaba fueron los sitios en donde Mahoma generalmente logró establecer esta nueva religión, ¿sí? Y a pesar de que en sus inicios eran muy pocas las personas que iban, poco a poco fue generando bastante popularidad que se le conoce, ¿no? Y adeptos, por decirlo así, estableciéndose en las nuevas normativas, ¿no? En las concepciones religiosas y sobre todo en los preceptos, ¿no? Uno de los preceptos, en este caso del Islam, menciona directamente que deben ayudar el primer mes del año, que se le conoce este mes como el mes del Ramadán. Por ejemplo, y es algo similar que nosotros tenemos acá o en la religión cristiana católica, ¿no? La Semana Santa. ¿Qué tipo de cosas no podemos hacer en la Semana Santa? No comer carne. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más no podemos hacer en la No Semana hacer, Santa? no hacer bulla, estar en silencio. No bañarse. No jugar. No jugar, muy bien. ¿Qué más será? No hacer fiestas, dicen. No hacer fiestas, muy bien. ¿Qué más será? No comer carne y bañarse, no dice. meterse a los ríos. Excelente, muy bien. Nosotros básicamente tenemos lo que son algunos preceptos, ¿no? Pero sin embargo hacemos una comparación con el mes del Ramadán. Con la Semana Santa tienen bastantes características, ¿no? También nos dicen que todo musulmán debe orar 5 veces en dirección a la Meca. Nosotros en el día, ¿cuántas veces oramos? ¿Cuántas veces oramos? 3 veces al día. 4 veces. 4 veces al día, muy bien, entonces estamos cerquita. Si nosotros recordamos un poquito, aquí directamente mencionamos, ¿no? Que la forma religiosa por parte de ellos generalmente es más entregada. Si recordamos un poquito, todos directamente hablando de la religión cristiana, de la religión católica, no somos muy adentrados a la religión.
Sin embargo, los musulmanes lo oran 5 veces al día en dirección a la Meca, siempre están interpretando el Corán, siempre están orando, a diferencia de nosotros, ¿no? Por ejemplo, ellos directamente mencionan un precepto que generalmente se dice que todo musulmán debe ir por lo menos en peregrinación al menos una vez en la vida, en dirección a la Meca. También nos dice que todo musulmán debe ayudar a los más necesitados, todo musulmán en este caso debe directamente dar apoyo, en este caso, a las personas que más lo necesiten, ¿no? Pero en fin, nosotros podemos destacar que la religión islámica es una de las más grandes conjuntamente con el cristianismo, con el judaísmo, y que si nosotros comparamos, la mayoría de ellas tienen bastantes características. Lo que sí cambia es que cada uno de ellos lo hace a su enfoque diferente, ¿no? Pero en fin, son religiones que al día de hoy tienen bastante importancia en la sociedad y que con el pasar del tiempo todavía siguen en constante crecimiento. ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No. Listo. Muy bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. No se Deberes olvide de seguir licenciado trabajando el portafolio, la plataforma. No se olvide de tener las actividades de las otras materias al día. No se olvide, por favor, documentación, pensiones también al día. ¿Sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud, señor José Luis? Dígame, por favor. Licenciado, una pregunta que yo le iba a hacer, que la plataforma ya está activa, ya hay tareas disponibles. Ya en la plataforma me parece que todavía no está, ¿no? Pero con todo, revisar siempre el cronograma, ¿no? Me parece que todavía no está. Con todo, ya vamos a revisar, ¿no? No se olvide, Ya, por muchas favor, gracias. el portafolio. En el mejor de los casos, sigamos mejor avanzando el portafolio para que no tengamos contratiempos al final del año lectivo, ¿sí? No les voy a mandar ninguna actividad. La siguiente semana ya la realizaremos, ¿ok? Bien, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Ya, Lice, tenga buen día. Gracias, Lice. Igual. Gracias, Lisa, bendiciones. Gracias, Sí, Lisa. muchísimas gracias, cuídense mucho. ¿Alguien tú? Ay, mi onda.